Hola, ¿qué tal? Estamos para revisar el tema de los diagramas de flujo aplicados a los algoritmos, como inicio de esta unidad número 2. Los diagramas de flujo es una representación gráfica de un proceso. En este caso los vamos a utilizar para representar un algoritmo. Y estos son algunos de los símbolos más comunes de los diagramas de flujo. Tenemos el símbolo de terminal, que indica el inicio y el fin de un algoritmo. Tenemos el símbolo de actividad, que nos sirve para representar la actividad o una actividad dentro del algoritmo. Después tenemos este rombo, que es el símbolo de decisión, y nos pide precisamente hacer una decisión de tipo sí o no, la cual va a modificar el flujo del algoritmo dependiendo de cuál sea la respuesta a esa decisión. Y la línea de flujo, que nos indica hacia dónde se dirige el algoritmo para llegar a un siguiente estado. Bien, vamos a ver unos ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar el uso de los diagramas de flujo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo cruzar la calle. Entonces, primeramente ponemos el inicio. Ya habíamos visto que este es el símbolo para el inicio y el fin del algoritmo, que es una especie de rectángulo con puntas redondeadas. Después colocamos la flecha y viene una actividad, que en este caso es mirar si viene un carro. Después hacemos una pregunta. La pregunta tiene que ir en el rombo, que es el símbolo para la decisión, y revisamos si viene o no un carro. En caso de que si venga un carro, bueno, entonces vamos a hacer otra acción, que es esperar. Y después de que esperemos a que pase el carro, lo que hacemos es volver a mirar si viene un carro. Después se vuelve a hacer la pregunta, ¿viene o no un carro? En caso de que sea afirmativo, en caso de que sí venga un carro, volveríamos a esperar, pero en caso de que no viniera un carro, entonces cruzamos la calle. Y ya al cruzar la calle, pues termina nuestro algoritmo sobre cómo cruzar la calle, ilustrado mediante un diagrama de flujo. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana. Vamos a ver otro. Por ejemplo, encender una lámpara. Igual iniciamos, presionamos el botón de encendido. Observen la diferencia entre los símbolos, como este tiene puntas redondeadas y este no es así, ¿no? Es un rectángulo común para indicar la actividad y el otro para indicar el fin y el inicio de un algoritmo. Entonces presionamos el botón de encendido de la lámpara y nos preguntamos, bueno, ¿enciende o no? En caso de que no encienda, tratamos de cambiar el foco. Volvemos a presionar el botón de encendido, pero si llega a encender, entonces ahí termina nuestro algoritmo de encendido de una lámpara. Aquí podríamos haberlo hecho un poco más complejo, ver por ejemplo si estaba conectada o no la lámpara, en fin, otros estados que se podían haber presentado, pero bueno, nada más un ejemplo sencillo sobre cómo se utilizan los símbolos del diagrama de flujo. Pero bueno, nosotros en nuestro curso no estaremos viendo tanto algoritmos de la vida cotidiana, sino que queremos hacer algoritmos que puedan ser realizados para la computadora con el fin de satisfacer alguna necesidad o resolver algún problema. Entonces vamos a ver otros dos símbolos de los diagramas de flujo. Aquí tenemos una especie de romboide, que es el símbolo para la entrada y la salida. Indica precisamente la entrada o salida de datos de la computadora. Específicamente nosotros lo vamos a estar usando para indicar cuando una persona, un usuario, introduce datos a través del teclado hacia la computadora. Y vamos a estar utilizando también el símbolo de imprimir para indicar la impresión de datos en la pantalla. Aunque también este símbolo puede indicar imprimir datos en una impresora, nosotros lo vamos a estar utilizando para indicar que estamos imprimiendo datos o estamos escribiendo en pantalla algún resultado. Bien, antes de iniciar a ver ejemplos del uso de diagramas de flujo para representar algoritmos de un proceso que va a realizar la computadora, vamos a ver cómo primero analizamos un problema para poder entonces iniciar a resolverlo ya mediante el diagrama de flujo. Lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Siempre va a haber algún párrafo que nos defina cuál es la necesidad o cuál es la situación problemática. Entonces, una vez que nosotros entendemos de qué se trata, qué nos está pidiendo, entonces el siguiente paso va a ser tomar el lugar de la computadora. Tomando el lugar de la computadora,
nosotros nos vamos a preguntar primeramente, bueno, ¿qué se me está pidiendo que haga? ¿Qué necesito dar como resultado? ¿Cuáles van a ser mis datos de salida o mi dato de salida? Entonces, sabiendo qué es lo que se nos pide, qué es lo que se requiere que haga la computadora, entonces el siguiente paso será preguntarnos, bueno, ¿yo qué necesito para poder generar esa salida? ¿Qué datos de entrada necesito para poder dar el resultado? Una vez que tengamos bien claro qué necesito como datos de entrada para poder generar la salida, entonces también hay que preguntarnos, bueno, ¿qué operaciones necesito hacer con esos datos de entrada para poder generar esta salida que nos está pidiendo el problema? Y esos van a ser básicamente nuestros 5 pasos para tratar de comprender el problema y tratar de presentar una solución por medio de un algoritmo, en este caso utilizando diagramas de flujo. Y vamos a ver un primer ejemplo. Aquí ocupamos sumar dos números y el problema nos dice que realicemos un diagrama de flujo que indique el proceso de recibir dos números introducidos por el usuario por medio del teclado y que con esos números nosotros imprimamos una suma de los dos números. Entonces hacemos o seguimos el diagrama que habíamos visto en la diapositiva anterior. Lo primero que hay que hacer es ver, bueno, qué datos ocupo de entrada. En este caso, sería ver qué es lo que requiero imprimir en pantalla, que pues es una suma de dos números. Entonces, ¿qué se requiere para hacer la suma de esos dos números? Bueno, pues primeramente tener los sumandos, que nos va a dar el resultado. Y la operación que vamos a realizar es simplemente una suma. Entonces iniciamos, colocamos primeramente el símbolo de inicio, después leemos el primer número. Recuerden que el romboide nos sirve para especificar lectura desde teclado de la computadora. Entonces aquí estamos leyendo lo que escribe el usuario por medio de la computadora, un número, y lo vamos a guardar aquí en N1, este identificador. Después leemos un segundo número que va a quedar acá en N2, y ya que tenemos los dos sumandos nos queda hacer precisamente la suma. Entonces decimos que el resultado va a ser igual a la suma de N1, que es lo que tecleó el usuario en primera instancia, más N2, que es lo que tecleó el usuario en segunda instancia. Y ese resultado lo estamos guardando en este identificador que también se llama resultado. Entonces aquí es donde queda ya el valor de la suma entre los dos números. Y ya que tengo ese resultado, bueno, ya lo imprimo en pantalla. Recuerden este símbolo para imprimir en pantalla algún dato. En este caso va a imprimir el valor que contiene el identificador resultado. Y ahí está nuestro primer ejemplo sobre cómo sumar dos números mediante un diagrama de flujo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, ahí termina ya nuestro algoritmo. Soltaba esta parte. Y ahora sí vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, realiza un diagrama de flujo que representa el proceso de recibir un número de teclado de la computadora y determinar si este es un número par o no. Bien, de nuevo iniciamos con nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo. Después indicamos la lectura de un número, que es el número que vamos a determinar si es par o no lo es. Después vamos a aplicarle a este número el módulo 2. Lo que estamos haciendo aquí con este operador mod es obtener el módulo de N1 con 2. Es decir, nos va a regresar el residuo de la división entre N1 y 2. De tal forma que si se trata de un número par, bueno, nos va a regresar un 0, debido a que cualquier número par dividido entre 2 nos arroja como residuo 0. Entonces el módulo nos va a retornar el residuo de la división entre el número y el 2. Y lo va a almacenar en el identificador residuo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y el residuo es igual a 0?
Si el residuo no es igual a 0, entonces estamos hablando de un número impar. Pero si el residuo es igual a 0, entonces estamos hablando de un número par, ¿no? Cualquier número dividido entre 2 cuyo residuo es 0 indica que es un número par. Entonces aquí ya estamos usando el rombo para indicar una decisión. En este caso, determinar si el residuo es 0 o no. Y bueno, ya cualquiera que sea el caso, termina nuestro diagrama de flujo, termina nuestro algoritmo. Bien, pues ese es el tema de algoritmos representados mediante diagramas de flujo. Espero que haya quedado claro la forma en que se utilizan estos diagramas para la representación de los algoritmos, y en este caso ya más enfocados a el uso de la computadora.